La venganza de la tamalera de Tepito. Permita el libre cierre de puertas. La historia comenzó a circular sin una fecha clara, como si hubiera existido siempre y alguien apenas hubiera decidido sacarla a la luz. Apareció primero en redes sociales, fragmentada, incompleta, contada a medias por voces anónimas que aseguraban conocer la verdad. Algunos medios sacaron la noticia como si fuera real. Algunos pedían justicia, otros castigo. La ciudad, como suele hacerlo, reaccionó con ruido, con prisa, con opiniones lanzadas antes de que los hechos pudieran siquiera acomodarse en un orden comprensible. Pero también hubo quien decía que nada de eso había ocurrido, que era solo una historia más, un relato de horror urbano nacido del hartazgo colectivo, y desde ese punto, desde la duda, comienza esta historia, no como una afirmación, sino como una reconstrucción posible de cómo pudo haber sido. Doña Rosa vivía en una calle secundaria de las inmediaciones de la colonia Peralvillo, cerca de las calles de Tepito, una zona donde existen muchas vecindades. Ahí, el sonido de transporte público nunca desaparece del todo y las noches se sienten siempre vigiladas, aunque nadie sepa exactamente por quién. Su casa era modesta, de paredes delgadas, con una cocina que olía permanentemente a masa cocida y a hojas de maíz húmedas. Rosa llegó a la Ciudad de México a los 11 años, proveniente de Puebla. No recuerda el viaje con claridad, solo el cansancio, el ruido y la sensación de haber dejado algo atrás para siempre. Sus padres le repetían que en la ciudad habría oportunidades, pero lo único que realmente trajeron consigo fue el conocimiento heredado: hacer tamales. Ese saber antiguo que no se escribe, que se aprende con las manos, con el oído atento al hervor del agua, con la paciencia necesaria para esperar a que el vapor haga su trabajo. Desde niña, Rosa supo que su destino estaba ligado a este oficio. Mientras otros niños jugaban, ella aprendía a batir la masa, a reconocer el punto exacto del guiso, a no desesperarse. En la ciudad, ese conocimiento fue lo único que les permitió sobrevivir. Vendieron tamales en la calle, en esquinas improvisadas, en mercados, en donde te puedas imaginar. Rosa creció entre ollas, cubetas, hojas apiladas, tamales de rajas, verdes, de mole, de dulce y de madrugadas interminables. Con el tiempo evidentemente creció, conoció a un hombre y se casó. Tuvo 2 hijos. Por el momento creyó que la vida por fin se había acomodado. Pero la ciudad nunca promete nada de forma permanente. Su esposo se fue una mañana cualquiera, sin dar explicaciones, dejando detrás una ausencia que se volvió costumbre. Rosa no lo buscó, no tuvo tiempo. Tenía 2 niños de 9 y 11 años que alimentar. Desde entonces, su rutina se volvió casi mecánica. Despertar antes del amanecer, trabajar hasta que el cuerpo ya no respondiera, dormir poco, repetir. Los vecinos la conocían bien. Rosa es bien trabajadora, decían. Nunca falta. Sus tamales siempre salen bien. Eso es lo que comentaban algunos vecinos. Ella tenía 2 turnos, vendía por las mañanas y por la tarde-noche. Con el tiempo ella se quedó con el negocio de los tamales. Con eso sobrevivía ella y sus hijos. Si bien no ganaba mucho, era un trabajo bien remunerado para poder mantener a sus criaturas y a ella misma. Una noche de octubre del año 2024, llegaron a su puesto 2 hombres. Ella los atendió como cualquier cliente, pero los hombres hablaron con ella seriamente. Le comentaron que eran de un grupo que se dedicaba a darles protección a los comerciantes y que ya se habían enterado que el negocio de los tamales estaba funcionando bien, por lo que le pidieron que tenía que alinearse, es decir, pagarles una cuota semanal para que ella pudiera seguir trabajando en esas calles. Rosa, confundida, no supo qué decir. Se quedó callada porque sabía que estas situaciones eran serias y no había que tomarlas como un juego. Rosa no preguntó nada más. Asintió apenas con la cabeza
mientras los hombres hablaban, como si aquello fuera una formalidad, un trámite inevitable. El vapor de los tamales seguía saliendo de la olla, espeso, constante, ajeno a la conversación que acababa de cambiarle la vida. Cuando se fueron, el ruido de la calle regresó poco a poco, pero ella permaneció inmóvil varios minutos, con la sensación de que algo invisible se había instalado a su alrededor. La cuota quedó clara desde el principio: 1,200 pesos semanales. No importaba si vendía mucho o poco, si llovía, si se enfermaba, si había clientes o no. 1,200 pesos para poder seguir ahí, para que no pasara nada. Rosa comenzó a pagar desde la primera semana, sacando el dinero de donde podía, ajustando aún más lo poco que ya tenía. Al principio pensó que sería temporal, que quizá después la dejarían en paz, pero eso no ocurrió. Así pasó casi 8 meses, 8 meses en los que cada visita era distinta y al mismo tiempo idéntica. Nunca eran los mismos hombres, cambiaban los rostros, las voces, la forma de mirar, pero el mensaje siempre era el mismo. Rosa empezó a vivir una cuenta mental constantemente, calculando cuánto faltaba para la siguiente entrega, cuánto podía ahorrar sin que sus hijos lo notaran, cuántos tamales tenía que vender para cubrir una deuda que no terminaba nunca. Una tarde, simplemente no pudo pagar. Las ventas habían sido malas, el clima había espantado a los clientes y el dinero no alcanzó. Rosa intentó explicarlo con palabras cuidadosas, con la voz baja. No sirvió. Esa misma noche, los hombres regresaron. No hablaron mucho. Voltearon la mesa, tiraron los tamales al suelo, pisaron la mercancía todavía caliente. La masa se mezcló con el polvo y el agua sucia de la calle. Nadie intervino, nadie dijo nada. Rosa recogió lo que pudo cuando se fueron, con las manos temblando y los ojos secos. A partir de ese día, el hambre se volvió real, no solo para ella, sino para sus hijos. Hubo noches en las que fingió no tener hambre para que ellos comieran un poco más. Mañanas en las que el cuerpo le pesaba como si hubiera envejecido de golpe. Empezó a pensar cosas que nunca antes había pensado, pensamientos oscuros insistentes, que llegaban cuando la casa estaba en silencio. Fue entonces que se hartó. No fue una explosión ni un arranque de furia, fue algo más lento, una decisión que se fue formando con cada madrugada sin dormir, con cada cuenta imposible, con cada recuerdo del puesto tirado en el suelo. Rosa empezó a planear en silencio, no se lo dijo a nadie, no pidió ayuda, solo pensó. Preparó los tamales como siempre, con la misma paciencia aprendida desde niña, pero esta vez hizo una olla distinta. 20 tamales variados, bien envueltos, separados del resto. Nadie la vio hacerlo. Nadie supo exactamente qué pensó mientras trabajaba, solo que esa noche casi no durmió. Esa olla que tenía apartada con tamales, tenían un ingrediente especial, un ingrediente fatal para quien los consumiera. Cuando los hombres regresaron a cobrar, Rosa ya los estaba esperando. Les entregó los 1,200 pesos completos sin discutir. Además, les ofreció los tamales. Dijo que eran una atención, una forma de disculparse por no haber podido pagar la semana anterior. Los hombres aceptaron sin sospechar. Se los llevaron. Se fueron riendo. Esa noche, Rosa escuchó los primeros rumores. Voces que corrían de casa en casa, llamadas nerviosas, comentarios sueltos que hablaban de hombres que se habían sentido mal, que se habían desplomado como si algo les hubiera apagado el cuerpo por dentro. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que no era normal. Rosa se sentó en la oscuridad, con los brazos rodeándose el cuerpo. Supo, desde el primer momento, que no habría marcha atrás. Al día siguiente, la noticia ya corría en Tepito y en la Peralvillo. Se hablaba de varios integrantes de una banda dedicada al cobro de piso que habían sido envenenados. Algunos decían que estaban graves, otros aseguraban que varios ya habían fallecido. Las versiones se mezclaban, crecían, se deformaban. Rosa no salió de casa. Escuchaba desde adentro el murmullo de la colonia, ese sonido colectivo que aparece cuando algo terrible ha ocurrido
y aunque nadie la señaló de inmediato, aunque su nombre aún no aparecía en ninguna parte, Rosa entendió que la ciudad ya había empezado a sospechar. La colonia despertó distinta ese día. No fue algo evidente al principio. No hubo sirenas desde temprano ni cintas amarillas cruzando las calles, pero el ambiente estaba cargado, espeso, como cuando se avecina una tormenta que todavía no se atreve a caer. La gente hablaba en voz baja, se miraba más de lo normal, cerraba puertas antes de tiempo. En las esquinas se formaban pequeños grupos que se deshacían en cuanto alguien desconocido se acercaba. El rumor ya no era un murmullo, era una certeza incompleta que nadie sabía cómo nombrar. A esos hombres los habían envenenado. Rosa no abrió su puesto. Fue la primera vez en años que no salió a vender. Desde la ventana observaba la calle con una atención casi dolorosa, siguiendo cada sombra, cada movimiento, cada figura que se detenía más de lo necesario frente a su casa. El silencio dentro era pesado. Sus hijos percibían que algo estaba mal, pero no preguntaban. Se sentaban cerca de ella como si intuyeran que separarse no era una buena idea. Las versiones se multiplicaban. Algunos decían que habían sido varios hombres los que cayeron. Otros aseguraban que no todos murieron, que algunos seguían graves retorciéndose en hospitales improvisados, vigilados por gente armada. Nadie hablaba con nombres propios, nadie señalaba directamente, pero el miedo se movía rápido, pasando de casa en casa como una corriente invisible. Rosa sentía el cuerpo extraño, no lloraba, no temblaba, solo esperaba cada sonido del exterior. De pronto, un coche se frenó de golpe. Pasos apresurados, una puerta que se cerraba con fuerza. En su cabeza las imágenes se repetían una y otra vez. Los hombres comiendo, el vapor elevándose, las risas breves, la forma en la que se fueron sin mirar atrás. Pensó en sus padres, en el oficio heredado, en todo lo que se había torcido para llegar hasta ahí. Al caer la tarde, la colonia estaba prácticamente cerrada. Muchos comerciantes no abrieron. Otros bajaron las cortinas antes de tiempo. El miedo no necesitaba instrucciones. Sabía exactamente qué hacer. Rosa preparó algo de comer para sus hijos, aunque casi no probaron bocado. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse antes de lo normal, cubierto por nubes bajas que aplastaban la luz. Fue entonces cuando se escuchó el primer sonido claro. Una patrulla pasando lentamente por la calle, luego otra y otra más. No iban con sirena, no iban rápido. Avanzaban como quien busca algo específico. El corazón de Rosa empezó a latir con fuerza, pero su rostro permaneció inmóvil. Se levantó, acomodó algunas cosas sin saber por qué, como si el orden pudiera protegerla de lo que venía. Los golpes en la puerta no fueron violentos, fueron secos, firmes, inevitables. Rosa supo que no tenía sentido retrasarlo. Abrió. Los agentes preguntaron su nombre, le pidieron que los acompañara para aclarar unos hechos. No hablaron del arresto. No levantaron la voz, pero el peso de sus palabras cayó como una sentencia. Rosa miró a sus hijos, los abrazó con una fuerza que no recordaba tener y les susurró que se portaran bien, que todo iba a estar bien, aunque ella misma no lo creyera del todo. Los vecinos observaron desde lejos. Nadie intervino. Algunos bajaron la mirada. Otros se presignaron en silencio. Cuando Rosa subió a la patrulla, el motor arrancó despacio, como si incluso la máquina entendiera que no había prisa, que lo inevitable no necesita correr. Esa noche, la colonia quedó en silencio, un silencio distinto, más profundo, más pesado. No hubo tamales al amanecer, no hubo vapor saliendo de la esquina, solo la ausencia instalada de Doña Rosa. Mientras la noticia seguía creciendo fuera, deformándose, haciéndose más grande que la propia Rosa. Dentro de la patrulla, ella pensaba una sola cosa, repetida una y otra vez, como un rezo, que el miedo, al menos por un momento, había cambiado de bando. El Ministerio Público olía a café viejo, a papeles húmedos y cansancio. Rosa fue sentada frente a un escritorio metálico. Del otro lado, un agente revisaba documentos sin mirarla directamente. El tiempo empezó a perder forma. Las horas se estiraban, se contraían, desaparecían. «Y díganos, ¿cuál es su nombre completo?», ella respondió. «Rosa García Morales. Edad, 59 años. Ocupación, vendedora de tamales».
La palabra quedó flotando unos segundos en el aire, como si fuera insuficiente para explicar todo lo que había detrás. Comenzaron las preguntas. ¿Cuándo llegó a la ciudad? ¿De dónde venía? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Desde cuándo trabajaba ahí? Rosa habló despacio, con una voz que parecía venir de muy lejos. Contó su historia como quien recita algo aprendido de memoria, sin adornos, sin dramatismos. Habló del abandono, del trabajo, de los años repitiendo la misma rutina. Luego llegaron las preguntas aún más difíciles. ¿Desde cuándo les daba dinero? Casi 9 meses. ¿Por qué no denunció? Rosa levantó la mirada por primera vez. ¿A quién? Preguntó sin enojo, sin ironía. ¿A quién se denuncia cuando el miedo vive contigo? ¿A la policía? Si ustedes ya saben y no hacen nada. Habló de las cuotas, de cómo aumentaban, de las noches sin dormir, de los sobresaltos. Habló del cansancio que se le fue metiendo en los huesos, del miedo constante, la sensación de estar atrapada en una jaula invisible. En algún punto su voz se quebró, pero no lloró, solo respiró hondo y siguió. ¿Qué pasó el día de los hechos?, preguntaron finalmente. Rosa cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, parecían más viejos. Les dije que no tenía dinero, respondió. Era la verdad. Hubo una pausa, un silencio largo, pesado. ¿Y después qué hizo, señora Rosa?, le preguntaron. Rosa miró sus manos. Estaban quietas, pero tensas, como si recordaran algo que ella intentaba mantener a raya. Pues les ofrecí de comer y les regalé unos tamales. El agente levantó la vista. ¿Y señora Rosa, usted sabía lo que iba a pasar? Rosa tardó en responder. Sabía que ya no podía seguir igual, dijo al final. Sabía que algo tenía que terminar. La pregunta que todos esperaban llegó casi al final, cuando la noche ya había avanzado y el edificio parecía aún más vacío. Hablemos de la olla. Rosa bajó la mirada. El silencio se volvió insoportable por un momento. Pareció que no respondería. Era una olla aparte, dijo finalmente en voz baja. No era como las otras. ¿Por qué en una olla aparte, señora Rosa? Rosa levantó la cabeza. Sus ojos estaban cansados pero claros. Porque había cosas que ya no podían mezclarse. Porque lo que estaba pasando no cabía en la misma olla que el resto de mi vida. Tuve que hacer unos tamales envenenados. Porque yo ya no me iba a dejar. Me habían tirado a mi puesto. Me estaban pidiendo mucho dinero. O comían ellos o comían mis hijos. No explicó más. No hizo falta. La gente escribió durante varios minutos sin decir palabra. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado. Cuando terminó, Rosa fue llevada a una celda provisional. Se sentó en la banca fría y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos. No sabía qué pasaría después. Solo sabía que el ruido había cesado, que el miedo, al menos por esa noche, se había quedado afuera. La ciudad reaccionó como siempre cuando la noticia se hizo viral. En cuestión de horas, el nombre de Doña Rosa se convirtió en una consigna, en etiqueta, en un grito digital. En las redes sociales aparecieron imágenes borrosas de su puesto, fotografías antiguas rescatadas por vecinos, audios sin origen claro que juraban conocer la verdad. Algunos la defendían con una furia casi desesperada, como si en ella se reflejara la venganza largamente soñada. Otros exigían castigo ejemplar, señalándola como un peligro que debía ser erradicado. Los noticieros hablaban del caso con cautela, midiendo palabras, repitiendo cifras, evitando profundizar. Se mencionaba la colonia, se hablaba de extorsión de manera abstracta, se usaban frases como presunto y supuesto. La historia se volvió cada vez más lejana de la mujer real, de la madre, de la vendedora que durante años había formado parte del paisaje cotidiano sin que nadie la mirara demasiado. Rosa, se dice, fue vinculada a proceso en una audiencia larga y fría, donde en términos legales parecía no tener relación con la vida que ella había vivido. Enfrenta cargos que, sumados, podrían alcanzar hasta 200 años de prisión, una cifra tan grande que pierde sentido, como si fuera solo una manera de decir para siempre. Sus hijos quedaron al cuidado de familiares, trasladados de golpe a una rutina ajena.
aprendiendo a vivir con preguntas que nadie sabía responderles de todo. A veces se preguntaban por su madre, a veces guardaban silencio. El miedo, como dijeron después los vecinos, también aprende a callar. La casa de Rosa permanece cerrada la mayor parte del tiempo. Las cortinas no se mueven. La puerta rechina cuando alguien intenta tocarla, pero casi nadie lo hace. En la colonia las conversaciones cambiaron de tono. Se habla en voz baja, se evita mencionar nombres propios. Hay quien deja flores en la puerta discretamente sin decir nada, como si se tratara de un pequeño altar improvisado. Hay quien cruza la calle para no pasar frente a esa casa, no por culpa ni por miedo, porque mirar demasiado de cerca esa historia implica reconocer algo incómodo, que cualquiera pudo haber sido ella. Con el paso de los días, la historia comenzó a desdibujarse. Ya no era noticia principal. Nuevos casos ocuparon su lugar. Nuevas violencias reclamaron atención. Sin embargo, algo quedó flotando en el ambiente. Una incomodidad persistente que no se disipó del todo. Porque aunque esta historia sea ficción, aunque nunca haya ocurrido exactamente así, hay algo profundamente inquietante en la facilidad con los que todos pueden creerla, en cómo encaja sin esfuerzo en el imaginario de una ciudad acostumbrada a sobrevivir, en una ciudad donde la violencia se normaliza, donde el silencio se paga caro y donde la justicia suele llegar tarde, si es que llega. Historias como la de Doña Rosa no suenan imposibles, suenan cercanas, reconocibles, suenan demasiado humanas. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime, ¿qué opinas? Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.